la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7 de los Romanos, verso 14. Dice la palabra del Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vuelvo a leer el verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hermanos míos, acá el apóstol Pablo nos deja claramente dos cosas que vamos a considerar en esta última reunión. En primer lugar, la ley del Señor, lo que la palabra del Señor dice, que es lo que hemos venido considerando en estos días. Y por otro lado, hay algo que es inevitable, que es el pecado que mora en la vida de cada ser humano, hombre y mujer. Es decir, que aquellos que hemos sido rescatados justamente por la sangre del Señor Jesucristo, que hemos sido librados, justamente, se nos ha librado de una esclavitud donde la cárcel está acá mismo, mi querido hermano, y pueden tocarla si quieren. Son nuestras propias carnes, nuestro propio cuerpo. Nosotros somos ese lugar, esa celda donde justamente está lleno de pecado, lleno de maldad, dice la Escritura, la ley del pecado que mora en nosotros. Es decir, que solamente Satanás tenía que empujarnos un poquito más y mostrarnos una serie de degradaciones para que el hombre y la mujer llegaran a esta situación de pecado, como hemos visto estos días, ¿no? La ley de ideología de género justamente lo que hace, mis queridos hermanos, es apoyar absolutamente todos los temas que van en contra de lo que la palabra del Señor dice. Es cierto que quizás este video dure muy poco en la red, es cierto que quizás reciba muchos comentarios malos acerca de este tema que estamos viendo, pero hermanos míos, no puedo hacer otra cosa yo que defender aquella palabra, como decía nuestro querido hermano Daniel en la apertura, la cual nos hizo libres a nosotros, hermanos y amigos que quizás me escuchen. Esta palabra nos hizo libre de este cuerpo de carne que el mismo Satanás usa para hacer caer al hombre y a la mujer en pecados tales que lleguen a tocar fondo, que lleguemos a arrepentirnos justamente de todo esto que se ha hecho. Voy a compartir yo una hojita rápidamente porque hay varios temas a considerar en esta última reunión, ya para ir cerrando eh, estos temas de estudio que venimos compartiendo. Y yo creo que ahí se tiene que estar compartiendo. Voy a ampliar la pantalla, a ver si ahí se ve un poquito mejor. Vamos a avanzar rápidamente a lo que nos toca hoy día. La vez pasada vimos los conceptos de ideología de género y principalmente vimos los roles de la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que la ideología de género propone? Y por otro lado, ¿qué es lo que la Biblia dice con respecto al rol femenino? Eh, Algunos conceptos a considerar. Acá estoy, seguramente se está compartiendo en mis pantallas alguna serie de colores, ¿no? Que en alguno de estos son, quizás les diría que cada vez más familiares, ¿no? Porque empiezan a verse en remeras de jóvenes, remera decimos acá, no esa chomba, no sé cómo se dice en Bolivia, pero cada vez en ropa, en bolsos, en distintos ornamentos, donde se ven este tipo de colores. Este tipo de colores, justamente, lo que hace es representar la comunidad gay o la comunidad homosexual, justamente apoyada primariamente por la ideología de género. Ellos le ponen una serie de significados a estos colores, donde dicen que este primero, de arriba hacia abajo, que yo estoy apuntando con el mouse, es vida.
El segundo lugar, que es como ese marroncito, es salud. El tercer lugar, luz del sol. El verde, naturaleza. El azul o morado, yo lo veo así porque me parece que tengo una distorsión yo en los colores, es serenidad. Y este último, que es morado, es espíritu. Ellos dicen que esto representan cada uno de los colores que esta bandera, digamos, que ha sacado la ideología de género, donde ellos dicen que ellos defienden estas cosas. Ahora, rápidamente, vamos a ver que en realidad la vida que proponen ahí no es una vida que es a lo que Dios le agrada. Por otro lado, la salud que ellos mencionan, yo no sé de qué salud están hablando cuando la mayoría de los que han adquirido HIV o SIDA por tener relaciones entre hombres o relaciones promiscuas han perdido la salud y han alcanzado la muerte a causa de la enfermedad. Hablan de la luz del sol como el tercer punto o la tercera línea de color, cuando en realidad la mayoría de ellos buscan la noche y la oscuridad para hacer sus prácticas. Hablan de naturaleza, cuando realmente lo que están haciendo va contra la naturaleza que Dios ha creado, dado que Dios ha creado una naturaleza muy clara, muy fija, cuando dice en la Escritura, pues varón y hembra los creó. Ellos van en contra de la naturaleza. Por otro lado, hablan de una serenidad con ese color azul. En realidad la serenidad se pierde cuando el hombre alcanza el pecado. Vea si hay serenidad en personas que están gustando del pecado y de la muerte en sí a causa de sus propias decisiones. Y por otro lado, como último, muestran el color del espíritu, o un color que ellos representan el espíritu. Hermanos míos, si hay algo que demuestra que están totalmente lejos del Espíritu de Dios, es andar en este tipo de pecado. Pablo leíamos recién en la carta, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con la carne, justamente, tengo en esta carne una ley que está impresa, está marcada, y es el pecado. Y hasta que Dios no quita ese pecado, hasta que el hombre que transita por este camino de la homosexualidad, o digamos, que transita en la ejecución de estas ideologías de género, como hemos visto estos días, realmente el Espíritu de Dios está muy lejos. Solamente queda el espíritu del hombre viciado por estos pecados propios que traen nada más que aflicción de alma y en algunos casos, como vamos a ver, hasta la muerte física. Hermanos míos, esta serie de colores también tienen alguna serie de letras que así lo representan. Yo he tratado de poner una lupita acá, tratando de representar las letras, la L, la G, la B alta, la T y un signo más. Esto, fíjense que la mayoría de las banderas que representan este tipo de movimientos ideológicos tienen esta combinación de letras, que también tienen un significado. Por ejemplo, las siglas de LGBT y el más al final significa y engloba la diversidad de identidad sexual. Es decir, se sale del parámetro que Dios dice que existe el hombre y la mujer, sino que para ellos hay una diversidad, hay una combinación que es mucho más amplia y que es ajena y que no pertenece al género cisgénero o heterogénero, que es lo que Dios ha creado, hombre y mujer. Esas son las siglas, digamos, en sí definen este concepto, pero a su vez cada letra tiene una significación especial. Por ejemplo, la letra L, fíjense lo que significa, engloba a las mujeres que se sienten atraídas de forma efectiva o afectiva y emocional y sexual por el mismo sexo. Es decir, que estamos hablando de mujeres que se atraen hacia otras mujeres. Esa es la primera letra, la L. Fíjense ustedes el significado. La segunda letra es la letra G. La letra G hace referencia a hombres que se sienten atraídos efectivamente o afectivamente, emocional y sexualmente por personas de un mismo sexo. Hermanos míos, miren, no hay nada más aberrante que ver una foto de un hombre besando a otro hombre. Realmente es así. O de una mujer besándose con otra mujer o agarrándole la mano, porque son cosas que van contra la naturaleza. Van contra nuestros sentidos, nuestros sentimientos, contra de lo que Dios ha creado y ha puesto en nuestras vidas. Es normal que un hombre se sienta atraído a besar a su esposa, a la mujer a quien ama, y la mujer se sienta atraída a acariciar y a besar a su esposo, al hombre. Dios nos ha conformado de tal manera que la atracción, el polo de atracción es de un hombre hacia una mujer y de la mujer hacia el hombre. Pero justamente estas dos letras hablan de esta aberración invertido a lo que Dios ha puesto realmente en nuestras vidas. Después encontramos la B alta.
La B alta significa personas que pueden sentir atracción efectiva, emocional y sexual por otras que sean de su mismo género o sexo, incluso por aquellas que tienen distintos género o sexo. O sea, acá es, perdónenme la expresión, la letra B significa contra todos. Es decir, que le puede gustar un hombre o una mujer o cualquier otra combinación de ellos. O sea, acá ya, si había algo aberrante en las dos primeras letras, en esta ya lo declara abiertamente. Luego tenemos la letra T, que es la cuarta letra, que se refiere a quienes se expresan o identifican con un género diferente al sexo con el que nacieron. Y acá esto es lo más complicado, porque como hablamos en nuestra primera reunión, esto ya viene adoctrinado prácticamente desde los colegios hacia nuestros niños. Es decir, que les empiezan a decir, si vos no te sentís cómodo con tu sexo y realmente te sentís identificado con otro, con el distinto con el que has nacido, estás dentro de esta letra T, digamos, esta letra que justamente dice, yo no estoy conforme con ser hombre, quiero ser mujer, o quiero ser una planta, o quiero ser lo que fuere. Justamente, esta letra engloba ese tipo de personas. Y por otro lado, como último, el signo más. Este signo más tiene un significado que justamente es como que dice, bueno, estas cuatro primeras letras engloban todos estos géneros, multigéneros, y el más es para toda la diversidad de géneros, toda la invención de géneros que vienen detrás, bueno, se agregan con ese más. Entonces, evidentemente, estas letras y estos colores que cada vez están más frecuentes en nuestras vidas, en nuestros medios, en mochilas de niños, de colegio, justamente tienen todo este tipo de significado que nosotros los creyentes tenemos que estar advertidos, mis queridos hermanos, porque hay un trasfondo atrás de esto donde Satanás va en contra de lo que el Señor ha creado y va en contra de los conceptos bíblicos que nosotros como creyentes predicamos desde nuestros púlpitos. Por otro lado, es muy importante saber, mis queridos hermanos, qué opina la medicina, ¿no? Porque uno justamente cuando plantea este tema como creyentes, la pregunta que uno se hace, bueno, justamente, ¿qué dice la medicina de esto? Le pido me acompañen, antes de empezar a ver esta opinión de la parte científica, al libro en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 y en el verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Fíjense lo que dice la Escritura. Ahí errar, justamente, es la misma expresión de pecado. La palabra pecado en su original es errar el blanco. Acá se usa la misma etimología o la misma raíz de la palabra en la expresión en castellano y dice, no erréis, ni los fornicarios, es decir, lo que viene acá es pecado, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu, y ahí aparece el verdadero Espíritu de nuestro Dios. Hermanos míos, miren, si hay un versículo que destruye los colores que hemos visto recién, y son estos versículos, mis queridos hermanos. Acá el apóstol Pablo les está escribiendo a los corintios, no ajeno a esta situación que estamos estudiando ahora, en la ideología de género, y les dice, miren, algunos de vosotros antes eran así, y los describe como tal, y describe los pecados, haciendo mención a cada uno de ellos en forma muy ilustrativa. Pero lo más importante de esto es que dicen, miren, algunos de ustedes eran así, pero ya han sido lavados desde el día en que recibieron al Señor en su corazón, se arrepintieron de sus pecados y por lo tanto después alcanzaron santificación. Es decir, que cambiaron esta forma que es propia de la conducta. Y en esto quiero ser muy claro, mis queridos hermanos, la homosexualidad, el feminismo, todo esto que hemos visto en la pantalla anterior tiene mucho que ver con la conducta, no con la naturaleza. Ahora vamos a hilar más fino, viendo qué dice la ciencia, no desde el lado del punto de vista bíblico, como estamos viéndolo nosotros ahora, sino vamos a analizar desde la ciencia, qué dice con respecto al homosexualismo puntualmente. Les voy a leer, dice, desde el principio
la psiquiatría incluyó la inclinación homosexual entre las enfermedades que podían y debían ser tratadas. Fíjense, Richard von Krafft-Ebing, uno de los padres de la moderna psiquiatría, la consideró incluso como una enfermedad degenerativa en su psicología sexual. Y bueno, ahí está una palabra ahí media rara, pero dice que Freud incluyó la homosexualidad entre las perversiones y aberraciones sexuales a semejanza del fetichismo del cabello y el pie y las prácticas sádicas y masoquistas. Fíjense, acá yo no lo estoy diciendo bíblicamente, así que no va a poder acusarme nadie de lo que estoy diciendo, porque acá la misma ciencia está afirmando que tanto el homosexualismo referido a hombres y a mujeres, ¿no? Como esto que habla acá la escritura en el libro de Primera Corintios, afirma que realmente son enfermedades degenerativas, es una degeneración de la psiquis de la persona, haciendo algo que no está conforme a lo que nuestra mente está preparada para hacer, sino que son perversiones, son aberraciones sexuales, es decir, pasan los límites de lo que Dios nos dio para disfrutar en el matrimonio, justamente haciendo que la persona se dedique incluso a llegar a tener prácticas terribles. Eso es lo que afirma parte del pensamiento medicinal. Fíjense lo que dice la ciencia acá, otro pensador como Sandor Rado, dice que en los años 40 sostuvo que la homosexualidad era un trastorno fóbico hacia las personas del sexo contrario. Según este estudio medicinal, habla de que cuando la persona siente fobia, un hombre por una mujer, justamente empiezan a venir estas inclinaciones hacia los hombres o hacia el homosexualismo. Dice que esto debía ser tratado como cualquier otra fobia, o sea, como cualquier otra enfermedad psíquica. Dice también Bieber, otro de los psiquiatras ya en los años 60, 20 años más adelante, partiendo del análisis derivado de trabajar con un considerable número de pacientes homosexuales, dice, afirmaron que la homosexualidad era un trastorno psicológico derivado, y acá quiero que prestemos atención, derivado de relaciones familiares patológicas durante el periodo edípico, en muchos casos por falta de amor de los padres. Yo leí este artículo un poco más detallado y este Sandor Rado, este especialista de científico, afirma de que muchos hombres se inclinaron al homosexualismo por falta de amor de los padres. También habla, es un texto bastante fuerte, por eso no lo he incluido todo acá, donde habla de que muchos de ellos quizás fueron violados de niños, ¿sí? Por padres mismos, por padrastros, por familia, y eso llevó a que se inclinaran a una deformación psicológica que llegaran a gustar este pecado. Hermanos míos, es muy importante identificar esto, porque no estamos hablando tan solamente de una aberración de pecado, sino estamos hablando de una consecuencia de una aberración anterior. Mis queridos hermanos, y a nuestra iglesia puede venir un hombre, una mujer que haya sido violado quizás de niño, y justamente puede acarrear este tipo de inclinación de un pecado subsecuente de esta primera instancia a que llegue a este tipo de situación. ¿Y cómo debemos tratarlo, mis queridos hermanos? Por otro lado, hay otro, y este es un dato muy importante, no quería dejar de apuntarlo, con respecto al homosexualismo también, y dice que en cierto modo hubo un grupo, digamos, inclinado al estudio de la ideología de género que dijo, bueno, miren, acá el pecado de homosexualismo, el feminismo, todo lo que afirma la ideología de género no es pecado, no lo vean como pecado, sino que hay un gen dentro de la persona que hace de que la persona tenga cierta inclinación gay. Hermanos míos, Dios no se equivocó. Creó un gen masculino y un gen femenino, como hemos venido viendo estos días. Y ellos dicen que podría haber existido un gen intermedio que justamente hace que la persona lleve a esta práctica. Ahora, en el campo de la genética se ha buscado ese gen con la misma ansia que el eslabón perdido. Ya todos sabemos cómo terminó este tema de la evolución. La falta de resultado a favor de sus pretensiones ha hecho que en la actualidad hasta organizaciones pro-gay y algunos activistas destacados reconozcan que la homosexualidad no ha encontrado en la biología ningún apoyo para el origen natural que se le suelen manifestar en la adolescencia o en etapa juvenil, sino que está relacionado a una propia voluntad de la perversión
sexual. Fíjense, la misma medicina. Estos textos que hemos leído son extraídos de libros de medicina donde realmente dan su opinión acerca de esta ideología de género. Ahora, con esto termino con respecto a las opiniones fuera de la Biblia, para leerles una opinión de un analista de religiones. Este analista que se llama Nicolosis, donde había detectado que algunas iglesias en Estados Unidos y otras en Canadá ya habían dentro de sus feligreses, no como es el caso de 1 Corintios capítulo 6, de personas que habían transitado por ese pecado, recibieron al Señor, dejaron ese pecado, el Señor los recibe y formaron parte de la iglesia. Eso es 1 Corintios capítulo 6. Esta situación que estudia Nicolosis en las iglesias de Canadá y Estados Unidos, dicen, ojo, y en Argentina también los hay, entre los feligreses, es decir, entre los creyentes, ya hay personas, ¿sí?, que se dicen cristianos y sin embargo tienen este tipo de vida. Ahí Nicolosis dice, la normalidad es aquello que funciona de acuerdo a su diseño. Entonces el orden natural en cuestiones de género nos demanda cumplir nuestro destino como varón o hembra, masculino o femenino, diferentes complementarios, pues así fuimos diseñados por Dios. ¿Qué quiere decir él? Que en realidad hay una malformación de la conducta, porque esta persona, sin ser cristiano, analizando que en las iglesias incluso ya hay personas que guardan este tipo de perversión, permítanme la palabra, dice, hay una deformación de la conducta. Hermanos, esta conducta no se puede cambiar hasta que Cristo no entre en el corazón. Y la persona se arrepiente de ese pecado. Y la persona se da cuenta que no es como Dios lo formó. No es como Dios lo formó. Acá en Argentina hasta hay propagandas de marcas de distintos artículos de embellecimiento femenino donde sale un hombre ahora, diciendo yo era así antes y ahora me siento bien. Hermanos, ¿cómo se puede sentir bien una persona yendo en contra de lo que Dios realmente ha formado en su vida? Vamos a ir ahora, sí, bíblicamente, en estos 25 minutos que nos quedan, vamos a ver qué habla la Biblia, porque hasta ahora hemos dado solamente un pequeño pantallazo bíblico y hemos visto la opinión de la parte científica con respecto a estos casos. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis, capítulo 13. Veamos qué dice la Escritura con respecto a este tema tan actual en nuestros días. Génesis capítulo 13, verso 13. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahí nos habla del perfil de estas personas que realmente tienen esta aberración sexual del homosexualismo. Pero avancemos una hojita más ahí en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 19, verso 1. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche, decían los ángeles, ¿no? Verso 3, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Hasta ahí todo bien. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Dice la Escritura, los hombres de la ciudad. Los varones, vuelve a recalcar la Escritura, de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y acá hay algo particular. Se hallan relaciones homosexuales no solamente en jóvenes, sino en hombres grandes también. Dice verso 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahí la palabra conocer se refiere al conocimiento sexual, a tener relaciones con ellos. Verso 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, ruego hermanos míos que no hagáis esta maldad. Y ahí ya la Biblia cataloga justamente esto que no es natural. Es pecado delante de Dios. Verso 8, he aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado.
Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y le hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Verso 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Hermanos, un hecho tan claro que demuestra lo que pasa con este tipo de relaciones de homosexuales. Hermanos, miren, la vez pasada escuchaba un reporte en Mendoza y decía que la mayoría de los crímenes en Mendoza, de lugares ocultos, de estos tipos de lugares que están escondidos, ¿saben de quiénes son? De homosexuales. De un joven que terminó matando a uno más viejo que lo vino a buscar para tener relaciones. Perdónenme que lo diga así de claro, mis queridos hermanos, pero eso está a la puerta de nuestras iglesias. Levíticos capítulo 18, verso 22. Levíticos capítulo 18, verso 22. Ahí también nos declara la palabra del Señor. Dice, como texto, verso 22, dice, no te echarás con varón como con mujer. Y ahí el Señor dice, es abominación. Hermanos míos, la palabra abominación es una palabra que tiene muchísimo peso. Es lo que, no es lo que algo que le desagrade a Dios, es algo que le lleva al punto de su mayor desagrado, mayor angustia, mayor dolor, mayor repulsión, si queremos una palabra más ilustrativa. Dice que el que se echa con varón como con mujer es abominación al Señor. Verso 24. Dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Verso 26, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Verso 27, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Verso 28, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación, la que habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y os contaminéis en ellas, yo Jehová, vuestro Dios. Hermanos queridos, muy clara la escritura con respecto a este pecado. Hermanos míos, si nosotros conocemos a alguien que esté en esta práctica, está en una posición, por eso hice énfasis en esa palabra, de abominación delante de Dios. Un abominable, según leímos recién en Corintios, va directamente al infierno, como decíamos el primer día de nuestra reunión. Una hojita más, capítulo 20 del mismo libro, verso 13, dice la palabra del Señor, si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, y sobre ellos será su sangre. Fíjense lo que decía la ley. Ambos serán muertos, y sobre ellos será su sangre. ¿Saben qué dice Satanás con esta situación? Dicen que la iglesia es retrógrada. Dicen que Dios no tiene amor. Hermanos, Dios avisó muchas veces y de muchas maneras que esto es pecado. Los llama y llama a hombres y mujeres que están en este tipo de pecado permanentemente para que vengan a Dios. Perdónenme que lo diga. Algunos se vuelven a Dios y gracias a Dios por esos milagros, pero otros se burlan de Dios mismo en la cara, haciendo con sus vidas lo que realmente es contra lo que Dios les ha creado y les ha dado vida. Por otro lado, recién haciendo mención a lo que hacía Nicolosis, en la antigüedad habían templos que se dedicaban al homosexualismo. Hoy en día, mis queridos hermanos, y hablo de una provincia en la Argentina, Córdoba, hace 2 años atrás, ya los dirigentes de la iglesia son homosexuales. Así les digo, los dirigentes de la iglesia son homosexuales, y estoy hablando de una provincia acá en la Argentina. Por otro lado, hay una iglesia en Buenos Aires, y perdónenme que no voy a mencionar nombres, pero donde justamente se han echado a los líderes no hace mucho, justamente por ser considerados homosexuales y apoyar el homosexualismo. Hermanos queridos, estamos hablando de iglesias, donde uno escucha que cantan del nombre del Señor Jesucristo,
Jesucristo, que cantan y hablan del perdón y de la misericordia y sin embargo practican este tipo de cosas. Bueno, miren, ¿saben qué? No era muy diferente a lo que pasaba ya en el libro de Reyes, la primera carta a Reyes, en el capítulo 14 y en el verso 21 al verso 24, dice la palabra del Señor. Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años, era Roboán cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, verso 23, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas, esto lo explicamos la reunión anterior, que se referían a pecados de homosexualismo. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Hermanos míos, estas religiones paganas llegaron al pueblo de Israel, como ha pasado con nuestras iglesias, como es el riesgo que corren en nuestras iglesias, porque una cosa, mis queridos hermanos, es dejar que esto entre, y otra cosa es ir y predicarles para que el Señor los saque de esta situación y que entren a nuestras iglesias, pero transformados por el Espíritu del Señor, teniendo una nueva vida. También la Biblia habla allí en Deuteronomio capítulo 23 acerca de los transexuales, si de alguna manera usted lo quiere identificar, justamente habla de aquellos que tienen su parte viril justamente magullada, ¿no? O destruida, que hoy por hoy lo hacen a través de una cirugía. Vamos a ir, mis queridos hermanos, avanzando porque ya estamos en 32 minutos, nos quedan muy poco. Vamos a ir al Nuevo Testamento y ahí vamos a ver otra situación de este tipo de pecados que justamente ilustran la ideología de género en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, desde el verso 18. Porque uno puede decir, bueno, Adrián, pero eso estaba en el Antiguo Testamento. Bueno, veamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, verso 18. Dice la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ojo con ese versículo, queridos hermanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, hasta acá nos va diciendo, miren, este Dios que es tan real, todo lo que vemos realmente nos muestra esa deidad y esa existencia de Dios. Ahora, conociéndolo a Dios así, va a decir el apóstol Pablo en el verso 21, por eso dice, pues habiendo conocido a Dios, habiendo conocido su grandeza y su existencia, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, dos cosas que está atacando las iglesias, la ideología de género en nuestros días, nuestros pensamientos y nuestro corazón. Por eso es que es de vital importancia, queridos hermanos, que entendamos bien estos conceptos bíblicamente. Dice el verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra naturaleza, se fueron mujeres hacia mujeres, la primera letra que veíamos de estas cuatro. Verso 27, de igual modo también los hombres, la segunda letra que vimos de estas cuatro, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Verso 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Queridos hermanos, muy claro lo que dice el Señor con respecto a la ideología de género. Yo no entiendo qué ideología puede quedar de pie ante un mensaje tan claro de Dios, ante un mensaje tan claro de lo que se ve revelado en esta sociedad en la que estamos viviendo. Por otro lado, hermanos míos, la Biblia habla del futuro de ellos. Algo acabamos de leer acá en la Escritura. En Corintios también leímos acerca de que el fin de ellos justamente es el infierno. Y ahí la palabra griega, makoi, significa afeminados. La palabra afeminados, es muy importante entender esto para cuando nosotros le hablamos del amor del Señor a una de estas personas. No se refiere ahí la palabra afeminado o este griego makoi a algo que se tenga en nuestra vida, en la vida, en nuestra vida o en los genes naturales. Se refiere a un tema de comportamiento, se refiere a un tema de actitudes, de formas de ser, que Dios dice que justamente esos afeminados que necesitan ser transformados porque van a ir al mismo infierno. Hermanos queridos, miren, les digo algo, que siempre repito esto cuando toco este tema. Uno escucha una voz femenina y uno se deleita. Hermanos míos, yo hace poco cumplí 23 años de casado y recuerdo todavía la voz de mi esposa al teléfono y yo enamorado de la voz femenina de mi esposa. Hermanos, Dios le ha hecho una voz bellísima a las mujeres, una voz dulce, tierna. Nosotros nos enamoramos de escuchar la voz nomás de nuestra esposa. Ahora, un hombre tiene que hacer esfuerzo para querer hablar como mujer y queda horrible para colmo. Sin embargo, ellos en sus actitudes intentan hablar como mujer, porque, hermanos, ahí la palabra, por eso puse esa expresión, la palabra en su origen, habla de un comportamiento, una conducta que realmente va en contra de la conducta que Dios ha formado en nuestros miembros. Hebreos capítulo 2, verso 18. Hebreos, la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 2, verso 18. Dice allí la palabra del Señor. Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ahora viene el papel de la iglesia. Hermanos, el Señor Jesucristo nos socorrió a nosotros para librarnos de nuestros pecados, pero también tiene poder para socorrer a hombres y mujeres que transitan por este pecado, para darles vida y para salvarlos también. Dice Gálatas capítulo 6, verso 1, que nosotros también debemos ir y socorrer a ellos que son tentados en esta forma. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo mismo, como acabamos de leer, Él mismo padeció en la cruz del Calvario. Siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay poder en Cristo, hay poder para librarnos. Ellos pueden dejar su camino, pueden dejarlo. Pueden abandonar el pecado, lo pueden hacer. La Escritura da total fidelidad de eso, de que Dios puede librar a cualquiera de estas personas de esta instancia para darles una nueva vida conforme a lo que Dios creó y espera de cada hombre y de cada mujer. Ahora, para ir terminando, queridos hermanos, la última reunión, vimos varios roles de la mujer. Y yo creo que mis queridas hermanas se tienen que haber enojado conmigo y sin duda le habrán dicho a sus esposos, cuando lo vean a Adrián por tu pizza, denle un buen golpe porque nos habló solamente a las mujeres. Bueno, queridas hermanas, ahora va hacia los varones, así que hermanos, pónganse un casco porque vamos a hablar de los roles del varón que Dios ha creado. El rol en la ideología de Dios, no en la ideología del hombre, sino en la creación de Dios, no ideología,
ha creado el hombre o el gen masculino con una serie de roles muy importantes. Vamos a ver ahora el trasfondo, vamos a ver hacia nosotros si realmente estamos cumpliendo el género por el cual el Dios grande, poderoso, como veíamos recién, nos creó. En primer lugar, vamos a ir a Efesios capítulo 5, verso 22, texto muy conocido. Ya estamos pisando los 40 minutos, así que 5 minutitos más, queridos hermanos. Efesios capítulo 5, verso 22 y 23. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Le leíamos a nuestras hermanas en nuestra última reunión. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermanos míos, Dios creó al hombre, a este género masculino, a usted y a mí, mi querido hermano, con la responsabilidad de ser cabeza de nuestra esposa. La cabeza, mis queridos hermanos, no es alguien que dice anda aquí, anda allá, haceme esto, tráeme aquello. No es eso la cabeza. La cabeza es como Cristo a la iglesia y nos pone en la comparativa justamente para darnos cuenta por si nosotros nos hacemos los osos y nos vamos para otro lado. Ahí está hablando de que la cabeza es guía espiritual. Usted tiene que guiar a su esposa y a sus hijos espiritualmente hablando hacia el Señor. Porque se van a equivocar, se pueden equivocar. Y usted tiene que estar firme ahí para traerlos a los pies del Señor. Para que su casa pueda decir, como Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero también es alguien que se entrega, porque dice así como Cristo a la iglesia. Por lo tanto, el género masculino es alguien que se entrega de lleno a la casa. Se entrega de lleno a Él. Con corrección cuando alguien se desvía, con cuidados, con aliento cuando alguno de nuestros hijos quizás necesitan fuerza para acercarse y para seguir en el camino, tenemos que alentarlos, pero también es aquel que protege. Es aquel que agarra y llama a su hijo y le dice, este compañero tuyo, ¿qué es? Esta compañerita tuya que va al colegio, que te escribe ahora por WhatsApp, ¿qué te escribe? ¿Qué te manda? ¿Qué te dice? Esa es la cabeza. Cuida, protege, guía espiritualmente, tiene una entrega, podemos estar cansados, pero comparte tiempo con su familia, pasa tiempo escuchando a su esposa, pasa tiempo escuchando a sus hijos. Allí en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, justamente dice la palabra del Señor con respecto al rol del varón y a la responsabilidad del género. Dice en el capítulo 11, verso 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hermanos, lo resumo con esto, este punto. El hombre tiene que tener o fue creado por Dios para tener una relación tan directa con Dios, que realmente todo lo que habla y todo lo que destila hacia la esposa y hacia los hijos y hacia todos los que le rodean, es porque tiene una relación directa ¿con quién? Con la cabeza que es Dios. Eso es ser cabeza. Ser cabeza es depender totalmente de Cristo en todos los ámbitos de nuestra vida. Eso es ser cabeza, mis queridos hermanos. Puse algunos ejemplitos. Job, sacerdote de su casa. Josué, su casa, él y la unidad de su familia en cuanto a tomar decisiones para el Señor. Abraham, padre de la fe. Viene un problema a nuestra casa. ¿Quién es el que tiene que defender la fe? El esposo, la cabeza. Noé salvó a su familia. Como nosotros cuando le decimos a nuestra familia esto, no nos conviene. ¿Quién lo dice? Aquel que es la cabeza. Enoc caminó con Dios, su familia veía el caminar con Dios. Le hago una pregunta, mi querido hermano. Si viene alguien y entrevista a su esposa o a sus hijos y le dice, su papá camina con Dios permanentemente, ¿qué dirían ellos de nosotros? Jabes amplió su territorio, ¿no? Como alguna de los puntos a considerar. Y ya para ir terminando o avanzando, uno de los roles principales del gen masculino. Vamos a ver qué es lo que Dios nos dice. Ahí mismo en Efesios, capítulo 5, verso 25, y acá seguramente invito a mis queridas hermanas a que tomen nota y se lo apunten en la cabecera de la cama al marido. Dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, si hay algo que caracteriza al hombre cristiano principalmente, es un amor de entrega hacia su esposa.
no anda mirando a otras mujeres, sino que es un amor tal de entrega que tiene una necesidad de amarla. No es que se esfuerce por amarla, sino tiene la necesidad de amar, aunque su esposa no le ame. Esta necesidad de amar es la misma calidad que tuvo el amor de Cristo hacia nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, siendo desobedientes, siendo ingratos, Cristo nos amó. Hermanos queridos, el rol del género masculino es un amor de entrega y es amar por necesidad de amar, con la misma calidad con que el Señor le amó a usted. Por otro lado, hermanos, para ir avanzando, podemos decir de que este amor se ve reflejado justamente en el trato, a tal punto que dice 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, de que el Señor no va a escuchar nuestras oraciones si nosotros no le tratamos bien. Pero también va a decir Proverbios, capítulo 31, dice que su esposa la alaba y sus hijos también lo alaban. Ahora, queridos hermanos, el rol del esposo cristiano es el que cuando ve a su esposa haciendo un esfuerzo o proveyéndole lo que le provee diariamente, puede pararse en un momento del día y decir, esposa, gracias por lo que has hecho. Gracias por esta comida que me hiciste. Gracias por la ropa que me diste para ir de trabajo. Gracias por cuidarme cuando estaba enfermo. Pero también el esposo es el que le dice a los hijos, denle gracias a la mamá por esto. Es el que le dice a los hijos, ustedes le dieron gracias a la mamá por esto que les dio, por esto que les proveyó, por esto que hizo para ellos. El esposo está ahí en el medio, es cabeza, pero tiene ese amor sincero y ese trato tan cordial a la esposa que también no solamente él le da gratitud, sino que lleva a sus hijos a que sean gratos con ella. Pero también es aquel que en Efesios capítulo 5, verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia. Miren, si hay un príncipe azul, un espadachín, un héroe en la casa, ese es el esposo, quien cuida, quien abriga a su esposa y a sus hijos, quien muchas veces prefiere él irse caminando para que su familia ande en vehículos. Se lo digo ahí en un término práctico. Prefiere él pasar frío, pero que los suyos estén abrigados. Ese es el rol que Dios proveyó justamente para el hombre. Por otro lado, existe la fidelidad y la lealtad. Eso es algo que debe caracterizar a todo hombre. La fidelidad a la esposa. Malaquías capítulo 2 habla de que el casamiento es un contrato, ¿sí?, delante de Dios, y un contrato a nivel de pacto, no contrato como este mundo, y es aquel que mantiene ese contrato. A pesar de que lo que fuere, la circunstancia, la situación que sea, el hombre defiende su matrimonio con una lealtad absoluta. Eso es lo que pide el Señor para este género. Pero también existe el sustento y el cuidado efectivo. En Génesis capítulo 2, versículo 15, dice que el Señor tomó a Adán y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Es decir, que el hombre, y acá quiero ser muy detallista en este punto, el hombre está orientado al trabajo, la mujer al cuidado de la familia, de los hijos, de la casa, pero el hombre está orientado a la tarea que se hace afuera, al traer el pan a la casa. El traer el dinero para el abrigo, para la comida, miren, será poco o será mucho, pero nuestra responsabilidad es el sustento y es el cuidado de la familia. Allí, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5 y en el verso 8, dice la palabra del Señor. Porque si alguno no provee para los suyos, y acá está hablando a creyentes, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Hermanos, el gen masculino que Dios creó, principalmente en la iglesia, el creyente, es aquel hombre que va y sale a buscar el pan. Va y lo busca, le va a costar, pero va a ir, va a estar enfermo y va a ir a trabajar igual porque su responsabilidad es la mantención de su familia. Así Dios nos creó. Por eso Dios lo hizo a usted, hombre, más fuerte que a su mujer. Le dio más fuerza, le dio la posibilidad de que incluso estar enfermo, pararse e ir. Nos dio más fuerza en las manos, en los brazos, en las piernas. ¿Saben para qué? Para cuidar y sustentar a nuestra familia. Así nos creó Dios. ¿Quiere ser cabeza como Dios quiere? ¿Quiere cuidar a su familia? Bueno, también tiene que sustentarla.
y proveer para que no falte nada. Miren, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, allí se había encontrado una situación donde justamente los hombres no querían trabajar. Y va a decir allí, en el capítulo 3, verso 10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos, ojo con esa expresión, ordenábamos esto, o sea, es como un mandamiento realmente. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, dice el Señor. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando, y ahí pone una expresión, sosegadamente, coman su propio pan. Ese es el género masculino, querido hermano. Aquel que trabaja sosegadamente, no tiene tiempo para andar entremetiéndose en cosas ajenas. ¿Por qué? Porque le alcanza el tiempo para trabajar y dedicárselo a su familia, el resto, y al Señor. Ese es el formato de este género. Pero miren, les voy a decir algo, mis queridos hermanos, y con mucho cariño. Vivimos en una sociedad, digamos, tan deformada en cuanto a la escritura, que yo me acuerdo en mi época, yo empecé a trabajar a los 8 años acá en Argentina. A los 12 años yo ya me levantaba a las 5 de la mañana para trabajar de 5 a 7, de 7 a 7 y media me lavaba un poco porque no me alcanzaba el tiempo para bañarme, ponía mi guardapolvo y me iba a la escuela primaria. Llegaba del colegio y me ponía a hacer las tareas y me preparaba para el otro día ir a trabajar a las 5 de la mañana, teniendo 12 años. Mi carrera de primaria, secundaria y la universidad completa la hice trabajando. Hermanos míos, no se me cayó ningún brazo. Pero hoy la ley, acá en Argentina, dice que ningún hombre puede trabajar hasta que no tiene mayoría de edad, sino la ley lo multa. Y recién a los 18 años. Pero la cultura acá ha cambiado y dice que es preferible que viva de los padres y que estudie y que se forme, pero que no trabaje. Esa es la cultura. Y encontramos a jóvenes que recién se están yendo de la casa a los 30 y pico de años y ahí quieren formar una familia. Hermanos, lo que Dios dijo es transformado por esta sociedad. Y encontramos a hombres que no quieren trabajar. Es más fácil que la mujer salga a trabajar, y ahí viene el feminismo. ¿Cómo no van a pasar por arriba las mujeres y van a querer trabajar y ellas tener su plata? Y en algún momento le van a decir al esposo, pero ¿cómo me pedís que pague esto si esto lo gané yo? Ahí empieza la ruptura. Satanás es muy hábil, pero mis queridos hermanos, es muy hábil porque nosotros hemos dejado de cumplir lo que Dios nos pidió desde el libro de Génesis, queridos hermanos. Por otro lado, como para ya ir terminando, y pido mil disculpas, hermanos, ya es nuestra última reunión. Perdón. Por otro lado, el rol del esposo o el rol del hombre tiene ilusión por su esposa. En Génesis capítulo 26, verso 8, encontramos a Abraham acariciando a su mujer. Hermanos míos, el verdadero hombre no es aquel que no tiene atenciones para con su esposa. Es aquel que realmente se toma el tiempo para también atender a su esposa, en cuidados, en caricias, en conversaciones. Y vemos ahí el ejemplo en Abraham. Por otro lado, es aquel que tiene la madurez espiritual. Vamos a ir a dos textos. Primeramente, ahí ya para ir avanzando, porque ya me he pasado en la hora, les dejo ahí los apuntes para que ustedes lo vean, pero acompáñenme por favor a la carta del apóstol Pablo a los Efesios para ir terminando. Efesios capítulo 4, verso 13. Efesios capítulo 4, verso 13. Y ahora usted me dirá, ¿qué quiere decir este texto, Adrián? Dice, verso 13, hasta que todos lleguemos a la medida de la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, recién leíamos en el capítulo 5, el verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si nosotros tomamos el rol final del hombre, podemos decir que como cabeza es aquel que está totalmente prendido a Cristo. Habla con Cristo, aprende de Él, le conoce a Él.
Pero también a tal punto, como dice el verso 13, va creciendo día tras día para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de aquel que lo salvó. ¿Qué quiere decir, mi querido hermano, mi querido varón? Dios espera de el género masculino, principalmente el creyente, que llegue a tal punto a ser como el Señor Jesucristo fue, en todo su aspecto, en su protección para con su esposa, en el cuidado para con sus hijos, en la administración de su casa para que no falte nada, en el cuidado espiritual de su casa. ¿Cuánto tiempo pasa usted leyéndole del Señor a sus hijos, a su esposa, a sus nietos? ¿Cuánto anima a su familia para que se siga congregando, aunque sea así virtualmente, pero que no se pierda ningún mensaje? Pero por otro lado, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo habla de un hombre que por sobre todas las cosas ama a Dios en primer lugar, ama a su esposa y ama a sus hijos. Yo hace poco perdí a mi padre, creyente. Él me llevó a los pies del Señor desde chico. El Señor quiso que partiera hacia la patria celestial. Tuvo COVID en el mes de noviembre y falleció el 30 de noviembre. Ese día, mi padre pasó a la patria celestial, dejando viuda a mi madre. Única esposo, única esposa. Juntos vivieron 50 años. Faltaron 12 días para que cumplieran 50 años. De amor, de respeto, y de parte de mi padre y de mi madre, plena fidelidad al Señor. El día que mi papá parte hacia la patria celestial, el corazón de mi mamá se quebró, como el nuestro como hijo, hermanos de la iglesia que nos acompañaron. Y hace unos días atrás, estando en la casa de mi madre, trayéndola para que cenara con nosotros, le estaba ayudando a poner un abrigo. Me dice, Adrián, ayúdame a poner un saco, ya hace frío acá. Así que cuando veo uno de sus hombros, no lo podía mover bien. Entonces le digo, ¿qué te pasa en ese hombro? No, es que este hombro yo ya no lo muevo bien. Digo, pero nunca me dijiste nada. Y me dice, es que tu papá se encargaba de que a mí no me faltara nada. Cuando me quería poner un abrigo, el que estaba ahí era él. Cuando quería ponerme mis medias, estaba él. Cuando quería ponerme mi campera, estaba él. No me hacía falta nada. Cuando había que comprar remedios, iba él. Cuando había que pagar algo, iba él. Cuando llegábamos a la iglesia, el primero que se bajaba era él. Mi mamá me dice, hasta hace poco, yo le pido al Señor fuerzas, pero lo que me falta ahora, que no está tu padre, no lo puedo reemplazar con nada. Vos sos buen hijo, me ayudás, estás conmigo, estás atento. Pero la compañía, la protección, la provisión que tenía con tu papá, no la voy a tener más. Queridos hermanos, Dios formó tanta belleza en el hombre y en la mujer, tanta bendición en que ambos, unidos en el Señor, nacieron una familia. Y de ahí hijos que siguieran con las mismas raíces que creó Dios. Satanás se encarga de romper eso, de debilitar, de que el amor no exista en la familia, de que los hijos se críen sin el Señor, a tal punto que se los llevan después estas ideologías mundanas, que lo único que hacen es alejar al hombre y a la mujer de los caminos que el Señor nos ha dado. Queridos hermanos y hermanas, más que nunca, seamos fieles a la palabra. Enseñemos lo que dice la palabra. Muchos hermanos están vendiendo lo que un día hemos aprendido para que nos quiten sus mensajes de las iglesias. Que podamos defender con amor, con cariño y con fidelidad cada una de las palabras que el Señor ha dejado escrito en este precioso libro. Que el Señor bendiga su palabra, mis queridos hermanos, a nuestros corazones.